Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca de nuestra investigación denominada Maduración y activación de células dendríticas de médula ósea de ratón mediante estimulación con nanopartículas de oro, realizada por el Dr. Alexis de Wood, el Dr. Rashid Sekat, la Dra. Maribel Torres y mi persona, Andrea Aluisa. El sistema inmunológico es el conjunto de moléculas y células que generan una respuesta conjunta y coordinada ante la exposición de sustancias extrañas denominadas antígenos. Entre las células más importantes del sistema inmunológico tenemos las células presentadoras de antígenos, como los macrófagos y las células dendríticas. Estas son consideradas un puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, debido a que al capturar los antígenos presentan a linfocitos T o B activando células especializadas y generando la producción de citocinas. Las células dendríticas se derivan de células madre hematopoyéticas. Estas expresan Pu.1 y dan paso a la diferenciación de progenitores de células dendríticas y macrófagos, los cuales, al tener contacto con el factor de estimulación de colonias de macrófagos y granulocitos, dan paso a la diferenciación de monocitos, con baja expresión en LI6C y elevada expresión de LI6C. Cuando esto sucede, los monocitos migran hacia la médula ósea y se diferencian en células dendríticas inflamatorias de origen mieloide. Su nombre se debe a que presentan proyecciones de membrana denominadas dendritas y la forma similar a una estrella. Capturan, procesan y presentan antígenos y se encuentran en partes del cuerpo que están expuestas a microorganismos o patógenos como la piel, el epitelio, tejido periférico, vaso y el intestino, y representan únicamente el 2% del total de las células del sistema inmunológico. Morfológicamente poseen dos estados. Cuando están en estado inmadura son tolerogénicos, es decir, protegen al ataque de tejidos sanos. Cuando capturan el antígeno, inician su proceso de maduración y expresan complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2 y moléculas coestimuladoras como CD40, CD86 y moléculas de superficie como CD11C. Migran hacia los nódulos linfáticos y presentan el antígeno, cambiando su estado a maduro y volviéndose inmunoestimuladoras. La nanomedicina es considerado un campo de investigación interdisciplinario, debido a que resulta de la aplicación de la nanotecnología, de la medicina y de la nanociencia, generando herramientas que ayuden al diagnóstico, al tratamiento y a la prevención de enfermedades. Entre los nanomateriales más utilizados tenemos las nanopartículas. Estas oscilan entre el 1 y los 100 nanómetros de tamaño. Poseen propiedades físicas, químicas y biológicas únicas, entre las más importantes la carga superficial, la forma y el tamaño. Son químicamente activas, es decir, que liberan iones y posteriormente se disuelven, o químicamente inertes, que se activan únicamente cuando están en contacto con células. Entre las más importantes y las más conocidas tenemos las nanopartículas de oro. El oro es biológicamente no reactivo y estas son muy versátiles debido a que se puede cambiar su forma y su tamaño dependiendo del protocolo de síntesis que se esté empleando. En este caso, el protocolo de Turkevich utiliza sales de oro trivalente y el citrato como un agente reductor y estabilizador de las nanopartículas. Poseen propiedades ópticas únicas como una fuente de dispersión y absorción de luz y estabilidad coloidal, importante para su introducción en modelos biológicos, ya que estas dan la característica de la carga negativa y de esta forma evitan efectos tóxicos. Un sistema inmunológico ineficiente en cuanto a la presentación de antígenos, restricción de migración y baja producción de células dendríticas nos ayuda a buscar nuevos mecanismos para generar un aumento en esta producción. Es decir, tratar de direccionar los antígenos y volver a las células dendríticas inmunoestimuladoras. Ya hay reportes de nanopartículas orgánicas e inorgánicas utilizadas in vivo y ex vivo de poder inducir respuestas inmunológicas como la producción de anticuerpos, volviendo los antígenos eficaces no específicos. Por lo tanto, su fácil preparación, su química de superficie y sus características ópticas únicas vuelve a las nanopartículas de oro candidatos ideales para nuestro ensayo.
Por ello se utilizaron nanopartículas esféricas de carga negativa de 30 nanómetros de tamaño y de síntesis química. El objetivo principal de esta investigación es madurar y activar células dendríticas derivadas de médula ósea de ratón mediante el uso de nanopartículas de oro. Para ello se utilizaron ratones de la cepa Valpc de entre 8 y 24 semanas de edad, sacrificados mediante dislocación cervical, obteniendo 4 huesos, 2 fémures y 2 tibias. Los huesos fueron desinfectados y se realizó un lavado de médula seguido de un lisis de eritrocitos. Posteriormente se verificó la viabilidad celular mediante tinción con azul de tripán y se colocaron los diferentes tratamientos, entre ellos el control positivo de GM-CSF a una concentración de 20 nanogramos por mililitro, un control negativo y nanopartículas de oro de entre 5 a 200 microgramos por mililitro. Al pasar 12 días de ensayo, las células del control positivo fueron expuestas durante 1 hora a bacterias para garantizar la maduración. Posteriormente, las células fueron de nuevo teñidas con azul de tripán para verificar su viabilidad. Se realizó una extracción de RNA y una síntesis de cDNA para amplificar genes de importancia durante la maduración de las células. Se realizó una corrida electroforética en gel de agarosa al 1.5% y un análisis densitométrico. Para observar bajo microscopio electrónico de barrido, las células fueron cultivadas sobre vidrios portaobjetos y fijadas con paraformaldehído al 2%, seguido de una deshidratación mediante un gradiente ascendente de alcohol y una recubierta de oro durante 90 segundos, para posteriormente ser observadas bajo microscopio electrónico de barrido. Para observación en microscopio confocal, las células fueron teñidas de citoplasma con Alexa Fluor 633 y con DAPI para observación del núcleo. Se realizó el montaje de la placa y se activaron el láser 458 multiargón para observación de DAPI y 635 LED para la observación del citoplasma. Para observar las nanopartículas, se realizó un canal virtual debido a que su alto número atómico nos permite que la luz sea dispersada y observarlas mediante fluorescencia. La densidad, Según Colvin y colaboradores, ratones de la raza Valpc tienen una celularidad total de 530 millones de células aproximadamente. El 10% se concentra en fémures y el 4% en tibias. Según Juan y colaboradores, de un lavado de médula se obtiene aproximadamente 25 a 35 millones de células por animal, resultados que concuerdan con la celularidad obtenida en nuestro ensayo. Sin embargo, el número de células obtenidos sería mayor cuando se utilizaron animales de entre 15, 17 y 9 semanas de edad. Las células obtenidas serían un cultivo heterogéneo de pequeño tamaño y de forma esférica. Allen y Walker mencionan que el tiempo de cultivo depende del objetivo que vaya a tener la investigación. Por lo tanto, a partir de 12 días se obtiene una diferenciación parcial y ya se podrían utilizar las células. Al cabo de este tiempo, Steinman y colaboradores reportan bajo microscopía invertida que las células dendríticas tendrían una superficie estrellada y de pequeño tamaño con protuberancias de membrana, resultados que concuerdan con lo obtenido en nuestro control positivo y en el tratamiento con nanopartículas. Sin embargo, en el tratamiento se puede observar mayor presencia de células inmaduras o no diferenciadas. En cuanto a la viabilidad celular, Lutz y colaboradores reportan que al pasar 12 días se obtendría aproximadamente 5 millones de células con la presencia de un 70% de células dendríticas, resultados que concuerdan con lo obtenido en nuestra investigación. Sin embargo, esta concentración es significativamente mayor en relación al control negativo y a nuestros tratamientos. Esto se debe a que Nikura reporta que las células sintetizadas con citrato tendrían una carga negativa, que, según Jin y colaboradores, al tener contacto con células del plasma o células del medio, sufrirían una proteína de corona, es decir, se cubriría la nanopartícula con estas proteínas, cambiando su carga a positiva, sufriendo las células una depolarización de la membrana, aumentando la concentración del canal de calcio, inhibiendo la proliferación celular, es decir, las células estarían
no se estarían proliferando, sino se estarían únicamente diferenciando y madurando. En cuanto a la caracterización de los genes indicadores de maduración, se obtiene el complejo de histocompatibilidad mayor de tipo 2. Según Boom y colaboradores, el complejo de histocompatibilidad mayor se encontraría en elevadas concentraciones en el estado maduro de las células dendríticas. Sin embargo, este no sería exclusivo para ellas, ya que también se encuentra en macrófagos y únicamente el 50% de las células tratadas lograrían alcanzar su estado maduro. Su expresión es significativamente mayor en los tratamientos en comparación con el control negativo y mayor con el control positivo. CD86, por otro lado, es otra molécula que denota maduración. Esta estaría ausente en células inmaduras y presente únicamente en células maduras, según Warwick y colaboradores. Además, reportan que CD40 es una molécula importante debido a que se encuentra íntimamente ligada a la presentación de antígenos, generando una regulación positiva. Aunque su expresión no es mayor en nuestro ensayo, la expresión en las concentraciones de 12.5 y 62.5 no es significativamente mayor a lo obtenido en el control positivo. Por otro lado, CITA es una molécula transactivadora que va a dar paso a la síntesis de nuevo del complejo de histocompatibilidad mayor de tipo 2. Por lo tanto, su expresión se vería únicamente en células dendríticas inmaduras, principalmente de su isoforma de tipo 1 y tipo 2. Por lo tanto, al tener una expresión en nuestros controles y en los tratamientos, se pensaría que el 50% de células que no se han madurado se encuentran en estado inmaduro. Por otro lado, CLEC9A es un gen que no va a denotar activación. Este gen denotaría la presencia de un tipo de células dendríticas, en este caso las tipo 1. Se encuentra significativamente mayor en el control positivo, sin embargo, también contamos con la presencia de este tipo de células dendríticas en nuestro tratamiento. P53, por otro lado, es un gen que denota muerte celular. Este se expresa en mayor cantidad en células dendríticas expuestas a los tratamientos con mayor concentración de nanopartículas. Sin embargo, al disminuir la concentración de entre 2 y 25 microgramos por mililitro, su expresión es similar al control positivo. Wang y colaboradores reportan que la biología molecular no es la única forma de denotar si una célula dendrítica ha madurado o se encuentra en estado inmaduro, debido a que, según Quere y colaboradores, una célula dendrítica inmadura observada bajo microscopía electrónica de barrido es de pequeño tamaño, de superficie rugosa y no presenta proyecciones de membrana, es circular. A diferencia de las células dendríticas maduras, donde se observa proyecciones de membrana de diferentes tamaños, superficies rugosas y la forma similar a una estrella. Además, Ahmad y colaboradores indican que la observación bajo microscopía confocal nos ayuda a determinar la presencia de nuestras nanopartículas de oro dentro de nuestras células. Habrían tres mecanismos de ingreso: fagocitosis o endocitosis mediada por receptor o macropinocitosis. Estas dependerían de las características que posean las nanopartículas de oro. Según Dorich y colaboradores, las nanopartículas ingresarían mediante endocitosis mediada por receptor, debido a que al formar la proteína corona y cambiar la carga de nuestras nanopartículas se generarían opsinas, lo cual ayudaría a ser captadas de forma más fácil por parte de las células dendríticas. Además, nos indican que las nanopartículas se encontrarían cerca al núcleo y agrupadas, como se observa en nuestros resultados. Para finalizar, las nanopartículas nos resultaron ser tóxicas para nuestras células y la concentración ideal es de 12.5 microgramos por mililitro. Las células fueron estimuladas y finalmente se diferenciaron y maduraron. Esto gracias a los marcadores de selección que logramos comprobar. Además, se comprobó el resultado bajo observación en microscopía electrónica de barrido y se comprobó que las nanopartículas se encontraban dentro de nuestras células agrupadas cerca al núcleo. Agradecer a la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE
a la carrera de Ingeniería en Biotecnología, al Laboratorio de Inmunología y Virología y al Centro de Nanociencia y Nanotecnología. Muchas gracias.